La plaga de la luna roja. Después de la aterradora misión en Apocalypse, la Tierra parecía un refugio seguro para los 3 últimos supervivientes: un soldado, un ingeniero y un piloto. El tiempo había pasado desde que escaparon de aquel planeta infernal, pero algo había seguido con ellos. El soldado, Carlos, comenzó a mostrar signos extraños, síntomas que no podían ser explicados por la ciencia de la Tierra. Su piel empezó a cambiar, su carácter se tornó más salvaje, y sus ojos adoptaron un brillo extraño, como si aún llevara consigo la esencia de Apocalypse. Al principio, sus compañeros pensaron que era un trauma psicológico derivado de los horrores vividos, pero pronto se dieron cuenta de que no era solo eso. En una noche silenciosa, mientras descansaban en un refugio improvisado, Carlos sufrió su primera transformación. Los gritos que emanaron de su garganta resonaron por toda la instalación, mientras sus huesos se alargaban y su cuerpo se cubría de pelo oscuro. Los instintos animales tomaron el control de su mente humana, y en un parpadeo, se convirtió en un monstruo. Lo peor estaba por venir. Carlos atacó a su compañero, el ingeniero Mateo, mordiendo su brazo con una fuerza sobrenatural. La infección comenzó a propagarse. Mateo, en su desesperación, intentó luchar, pero el hombre lobo que antes conocía como amigo, era ahora un ser fuera de control. En su agonía, Mateo también se transformó, convirtiéndose en otro de los cazadores nocturnos. Así, el ciclo de infección comenzó. A medida que el virus se esparcía entre los sobrevivientes, la humanidad entera comenzó a enfrentar una nueva amenaza. Los lobisomens no eran solo leyendas, eran reales. Y no solo eso, comenzaban a dominar, a cazar, a infectar. En pocos días, ciudades enteras fueron arrasadas, y el mundo comenzó a sumergirse en el caos. Los gobiernos intentaron hacer frente a la plaga, pero nada podía detenerla. Los lobisomens eran imparables. El terror se apoderó de la tierra, y los pocos humanos no infectados vivieron al borde de la desesperación. Sin embargo, un pequeño grupo de élite descubrió que la única esperanza para salvar al planeta era una bomba nuclear. La nave de rescate que los había sacado de Apocalypse albergaba el dispositivo, pero, para que la misión tuviera éxito, tendrían que atraer a todos los lobisomens hacia la nave y luego disparar la bomba al espacio, un acto desesperado que significaría su sacrificio definitivo. Atrapados en una carrera contrarreloj, este grupo de sobrevivientes se preparó para la batalla final. La humanidad se enfrentaba a su último aliento, mientras la luna roja iluminaba los cielos, marcando el inicio del fin. La guerra contra los lobos, la humanidad, al borde del colapso, vivió un descenso a la desesperación. En las primeras semanas después de la transformación de Carlos, las noticias de nuevas infecciones comenzaron a esparcirse como un incendio forestal. Los lobisomens, aquellos seres que antes solo existían en las historias oscuras, ahora dominaban las noches. Su capacidad para cazar a la luz de la luna roja, su fuerza descomunal y su astucia letal los hicieron casi invencibles. No había lugar seguro. Ningún refugio parecía lo suficientemente fuerte para detenerlos. El gobierno al principio no creyó que la plaga se extendiera tan rápido. Hubo intentos de contenerla, zonas de cuarentena, barricadas en las ciudades, armas avanzadas. Pero todas esas medidas se desmoronaron rápidamente. La infección crecía a un ritmo alarmante. Los lobisomens no solo cazaban a los humanos, sino que transformaban a cualquiera que mordieran en una copia de sí mismos, una cadena de terror incontrolable. La primera gran batalla tuvo lugar en Nueva York, donde un ejército de lobisomens atacó la ciudad al anochecer. Era imposible contar cuántos habían caído, pero los testimonios eran espeluznantes. Algunos sobrevivientes relataban que los lobisomens parecían moverse en manadas, como si se comunicaran entre sí telepáticamente. Sus ojos, brillando con la luz de la luna, se reflejaban en cada rincón de la ciudad, cazando sin piedad. En medio de este caos, el pequeño grupo de sobrevivientes, que incluía a los 3 rescatados de Apocalypse, luchaba para sobrevivir. Menos y monas, todos. Solo 3 quedaban libres de la infección. Mateo, el ingeniero, aún sufría los efectos de la mordedura de Carlos, pero parecía estar resistiendo. El piloto, Raúl,
Era el líder del grupo, usando su habilidad para maniobrar entre las ruinas de las grandes ciudades y encontrar recursos. El médico, Ana, era la última esperanza para descubrir alguna cura o solución, aunque sabía en el fondo que la batalla contra los lobisomens parecía perdida. El grupo viajó por todo el mundo, tratando de encontrar una forma de detener la plaga. Las ciudades se vaciaban rápidamente, y las zonas rurales se convirtieron en los últimos bastiones de resistencia. Los lobisomens se infiltraban en todas partes, atacando a cualquier ser humano que pudieran encontrar. El horror estaba en cada esquina, en cada sombra. En su viaje, el grupo se encontró con varios otros sobrevivientes que intentaron ayudarlos. Pero muchos de estos hombres y mujeres también habían sido infectados. La enfermedad los había transformado, y los que se mantenían con vida tenían poco tiempo antes de sucumbir a la misma transformación. Ana, en un acto desesperado, comenzó a estudiar los cuerpos de los infectados, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a una cura. Pero a medida que el tiempo avanzaba, la desesperanza se apoderaba de todos. Cada día parecía ser más largo que el anterior. Con el fin de la humanidad al alcance, el grupo se vio obligado a tomar una decisión. No podían seguir huyendo. La única opción era una última tentativa para acabar con los lobisomens de una vez por todas. La bomba nuclear que había sido diseñada para destruir Apokolips se convirtió en su última esperanza, pero sabían que el precio sería alto. Para activarla, tendrían que atraer a las hordas de lobisomens hasta la nave, ubicada en una estación espacial que había quedado fuera del alcance de la Tierra. Solo entonces, si todo salía como planeado, podrían disparar la bomba al espacio y destruir a los lobisomens. La guerra contra los lobisomens no solo estaba ocurriendo en las calles y campos, también era una guerra psicológica. Nadie estaba a salvo. Nadie sabía cuánto tiempo más podían resistir. La luna roja iluminaba cada rincón del planeta, una señal de que el fin estaba cerca. La traición de la tecnología. El cielo sobre la Tierra seguía siendo iluminado por una luna roja, ominosa y misteriosa. En las últimas semanas, las sombras de los lobisomens se habían vuelto cada vez más espesas, y la humanidad parecía estar perdiendo la batalla. Aunque los sobrevivientes estaban decididos a acabar con la plaga, algo mucho más insidioso y peligroso estaba ocurriendo. La tecnología, su última esperanza, comenzaba a fallar. La nave espacial que había sido su salvavidas, el único medio para llevar la bomba nuclear a un espacio seguro, estaba comenzando a mostrar fallos críticos. La IA que controlaba el sistema de la nave, una inteligencia avanzada diseñada para maniobras complejas, había empezado a comportarse de manera errática. En un principio, los problemas parecían menores. Un par de fallos en los sistemas de navegación, sensores defectuosos, pero pronto se volvieron más graves. Raúl, el piloto del grupo, fue el primero en notar que algo no estaba bien. Mientras intentaba recalibrar los sistemas de propulsión, la nave comenzó a moverse sin control, desviándose de su órbita prevista. Los sistemas de comunicación estaban completamente muertos, y cualquier intento de reparar las conexiones electrónicas se encontraba con extraños bloqueos. Era como si alguien, o algo, estuviera interfiriendo de manera deliberada. «Esto no tiene sentido», dijo Raúl mirando fijamente los controles. «La nave debería estar operando perfectamente. Todo fue revisado antes de nuestro lanzamiento». Ana, la médica, se acercó a él preocupada. «No hay nada aquí que tenga sentido. La plaga, las mutaciones, ahora esto. Es como si todo estuviera conspirando contra nosotros». La situación empeoró cuando Mateo, quien aún luchaba contra los efectos de la mordedura de Carlos, comenzó a experimentar episodios extraños. A veces, su cuerpo se estremecía con espasmos involuntarios y su piel adquiría un tinte más oscuro. «Creo que la infección está avanzando más rápido», confesó mirando sus manos que ya no parecían humanas. «Es como si el planeta mismo estuviera alterando nuestras células». La mutación genética provocada por Apokolips parecía tener efectos desconocidos, y ahora incluso la nave estaba siendo afectada. Los avances tecnológicos que antes habían garantizado su supervivencia se estaban convirtiendo en una trampa mortal. No era solo la plaga que acechaba desde fuera, estaba dentro de ellos. Desesperados, el grupo intentó encontrar respuestas en los archivos de la nave.
Pero los datos que encontraron solo agregaron más incertidumbre. La nave había sido equipada con tecnología avanzada de nanotecnología, pensada para ayudar a los astronautas a sobrevivir en ambientes hostiles. Sin embargo, había algo en esa nanotecnología que parecía estar respondiendo a las mutaciones genéticas, afectando su funcionamiento y causando fallos en los sistemas de seguridad. Los propios cuerpos de los sobrevivientes estaban interfiriendo con la nave, alterando su capacidad para operar correctamente. «Esto es imposible», dijo Raúl, luchando contra el pánico. «La tecnología nos está traicionando. ¿Es esto parte de la mutación? ¿O es algo más?» Ana intentó calmarlo. «Lo importante ahora es que tenemos que encontrar una solución. Si no conseguimos que esta nave funcione, no tendremos forma de cumplir con el plan de la bomba nuclear». Los problemas con la tecnología no solo estaban limitados a la nave. Las armas láser, que habían sido su defensa más confiable contra los lobisomens, también empezaron a fallar. Al principio, los soldados habían confiado plenamente en su capacidad para destruir a los monstruos, pero pronto descubrieron que sus potentes disparos no desintegraban la materia orgánica como antes. En lugar de incinerar a los lobisomens, las armas solo causaban quemaduras superficiales. Esto significaba que los ataques de los lobisomens ahora podían continuar sin freno, y los sobrevivientes ya no tenían forma de defenderse con eficacia. La desesperación comenzó a llenar el aire. Las fuerzas de los lobisomens se multiplicaban rápidamente. El grupo estaba atrapado en una trampa mortal, sin poder escapar de la infección, sin poder confiar en la tecnología y sin recursos suficientes para resistir mucho más. En un último intento, Ana empezó a investigar las conexiones entre la nanotecnología de la nave y la mutación genética de los sobrevivientes. Si lo que nos está afectando es la interacción entre nuestra biología y esta tecnología, dijo con voz temblorosa, quizás debamos hacer lo impensable, desconectar toda la nanotecnología. Tal vez esa sea la única manera de recuperar el control. Pero eso implicaba destruir la única ventaja que tenían, la nave que contenía la bomba nuclear. Sin ella, no tendrían forma de llevar a cabo su plan de acabar con la plaga de lobisomens, deshacerse de ella y enfrentar lo desconocido, sin ninguna garantía de éxito. El grupo se miró en silencio, sabiendo que cualquiera de las decisiones que tomaran podría significar su fin. Raúl fue el primero en hablar, su voz grave y llena de incertidumbre. Si desconectamos la nanotecnología, perderemos la nave, la bomba nuclear y cualquier posibilidad de sobrevivir. Pero si no lo hacemos, la tecnología continuará saboteándonos y estaremos a merced de la plaga. Ana, visiblemente agotada, se acercó a la consola de la nave, observando los sistemas de control con una mezcla de frustración y resignación. Si la nanotecnología está interfiriendo con nosotros, quizás sea la única forma de recuperar algo de control. Pero si lo hacemos, no sabemos qué más podría fallar. Es un riesgo terrible. Mateo, con el rostro demacrado por la infección y la creciente lucha interna, tomó una decisión. Lo que está claro es que si seguimos confiando en la nave, vamos a perderlo todo. Si tenemos que hacer algo drástico, es ahora. No tenemos tiempo para más dudas. El grupo, aunque dividido en sus pensamientos, sabía que la única forma de ganar era actuar. Raúl, con manos temblorosas, comenzó a desactivar los sistemas de nanotecnología, apagando las interfaces y desprogramando los sistemas automatizados. La nave comenzó a emitir una serie de alarmas, pero no hubo vuelta atrás. Ana y Mateo ayudaron en todo lo que pudieron, conscientes de que este acto de desesperación podría ser lo único que les quedara para sobrevivir. En ese momento, el aire se llenó de una sensación de desesperanza, pero también de resolución. Habían tomado la decisión más difícil de sus vidas, pero el futuro, aunque incierto, era ahora suyo para moldear. Sin embargo, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Desconectaron los sistemas, pero la amenaza de los lobisomens seguía acechando, y el tiempo no se detendría. A medida que la nave recuperaba algo de control, el grupo se preparaba para lo peor. El sacrificio que habían hecho podría ser su única oportunidad para salvar la humanidad, pero el destino era incierto, y la Luna Roja seguía siendo testigo de su lucha final. La última esperanza, con los sistemas de nanotecnología desactivados y la nave finalmente tomando el control,
El grupo de sobrevivientes sabía que el tiempo para su misión estaba corriendo en su contra. La decisión de desactivar la tecnología había sido un golpe duro, pero lo que no sabían era que al hacerlo, algo dentro de la nave había comenzado a cambiar. Los sistemas de emergencia se habían reactivado, pero con ellos también surgieron nuevas amenazas. Raúl observó con cautela los monitores que ahora parpadeaban de forma irregular, el sonido de las alarmas resonando por todo el interior de Minonestones, la nave. «Algo no está bien», murmuró, golpeando la consola. «No podemos permitir que la nave vuelva a fallar, no ahora». Ana, con la expresión tensa, revisaba los últimos datos. Los sistemas de navegación funcionan, pero de alguna forma la bomba nuclear se ha desincronizado con los controles. Necesitamos arreglarlo antes de que todo se derrumbe. Mateo, cada vez más afectado por la infección que corroía su cuerpo, dejó escapar un suspiro profundo. Estamos demasiado lejos para dar marcha atrás. Si no conseguimos que esta bomba funcione, no solo vamos a perder la última oportunidad de salvarnos, sino que todo será en vano. Mientras tanto, fuera de la nave, la situación en la Tierra se había vuelto aún más crítica. La humanidad, en su último intento por sobrevivir, se había refugiado en las últimas zonas de resistencia, pero las hordas de lobisomens no se detenían. Estaban creciendo en número y fuerza, y el caos era absoluto. Las fuerzas de los lobisomens ya no solo cazaban en la oscuridad. Ahora se mostraban de día, arrasando todo a su paso. El grupo dentro de la nave entendió que su misión ya no solo era salvarse, sino también salvar lo que quedaba de la Tierra. No podían permitir que los lobisomens dominaran el planeta. Sabían que la única forma de detenerlos era activar la bomba nuclear desde la órbita, apuntando a la zona más infestada por los monstruos. El precio, sin embargo, sería altísimo. La detonación destruiría no solo a los lobisomens, sino también a toda la infraestructura restante en la Tierra. Raúl tomó la decisión final. Lo haremos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a llevar la bomba hacia ellos, y cuando llegue el momento, dispararemos. A medida que la nave se aproximaba a la órbita que se había asignado, el grupo se preparaba para el sacrificio que debían hacer. Las dudas y los miedos comenzaban a inundar a cada uno de ellos, pero había algo en sus corazones que los mantenía firmes. El único futuro posible para la humanidad residía en esta última esperanza. La nave atravesó el espacio, mientras el grupo trabajaba frenéticamente para reconfigurar los sistemas de control de la bomba. Pero algo más, algo aún más oscuro que los lobisomens, estaba al acecho. En el profundo interior de la nave, las luces comenzaron a parpadear. Un extraño zumbido se oyó, y la atmósfera se volvió pesada, como si algo invisible estuviera apoderándose de ellos. Ana, con un grito de angustia, se giró hacia los otros. «¡Raúl! ¡Mateo! Algo está interfiriendo con la bomba». Raúl intentó controlar los sistemas, pero no logró hacer que la bomba respondiera a sus comandos. «¿Qué está pasando?», gritó con desesperación. «¿Por qué no responde?». Fue entonces que comprendieron lo peor. Al desactivar la nanotecnología, no solo habían ganado el control de la nave, sino que también habían desencadenado un proceso aún más peligroso. La nanotecnología no solo había interferido con ellos, sino que había comenzado a fusionarse con la mutación genética de Mateo, quien ahora representaba un híbrido entre humano y lobisomen. Su infección había llegado a un punto crítico, y él mismo, sin saberlo, se había convertido en el conducto para que la plaga de lobisomens accediera a la nave. Con horror, el grupo observó cómo las extremidades de Mateo comenzaron a transformarse, aún más, sus ojos brillando con un resplandor salvaje. Los sistemas de la nave empezaron a fallar de nuevo, pero esta vez con mayor intensidad. En un parpadeo, Mateo ya no era completamente humano. Su mente arrasada por los impulsos de la bestia interior. «Mateo no», gritó Ana, mientras intentaba sujetarlo. Raúl, paralizado por el miedo, observó cómo la criatura que antes era su amigo comenzaba a romper los sistemas de seguridad de la nave, liberando una ola de energía que desestabilizaba todo a su paso. Con 1900 los lobisomens acercándose a la estación espacial y la bomba nuclear fuera de control, los 3 sobrevivientes se vieron obligados a enfrentarse a una nueva amenaza. Mateo, convertido en un monstruo aún más poderoso que los lobisomens que
estaban intentando destruir. Y mientras él se descontrolaba, el reloj de la cuenta regresiva para la detonación nuclear continuaba su marcha imparable. El sacrificio que habían planeado para salvar a la humanidad podría ahora ser la causa de su perdición, el regreso a la Tierra. La nave flotaba en la oscuridad del espacio, sus sistemas ahora inestables y su rumbo incierto. Los 3 sobrevivientes restantes, debilitados y exhaustos, observaban impotentes cómo el caos se desataba dentro de la nave. Mateo, el hombre que alguna vez había sido su amigo, se había convertido en algo completamente distinto. La infección, combinada con la nanotecnología que había estado controlando los sistemas, lo había transformado en una bestia aún más peligrosa que los lobisomens que cazaban en la Tierra. Raúl, Ana y Mateo, ahora un monstruo, se encontraban atrapados en una nave que, además de perder su funcionalidad, comenzaba a desintegrarse desde adentro. Los intentos de restaurar el control de la nave habían sido en vano. Todo había fallado. La bomba nuclear que se suponía iba a destruir a los lobisomens estaba ahora inactiva, sin forma de ser activada o dirigida hacia su objetivo. «Raúl, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Ana, su voz quebrada por la desesperación. Estaba agotada, física y emocionalmente. Había visto demasiado, perdido demasiado, y ahora el futuro parecía completamente sombrío. Raúl miró la pantalla que mostraba la Tierra, esa esfera azul que había sido su hogar, ahora condenada por la plaga que había comenzado allí, y por la fuerza que ellos mismos habían liberado al no poder controlar la situación. «No lo sé, la bomba nuclear, la habíamos planeado como nuestra última esperanza. Ahora todo está en ruinas». El sonido metálico de los pasos de Mateo resonó por la nave, interrumpiendo el momento de silencio y reflexión. Había perdido completamente su humanidad. Su figura monstruosa rondaba por los pasillos de la nave, el instinto de la criatura prevaleciendo sobre cualquier vestigio de razón. Ana retrocedió, su rostro reflejando el horror de lo que había sucedido. «Raúl, tenemos que detenerlo. Si dejamos que esto siga, la Tierra se convertirá en un infierno sin fin. Pero si no conseguimos salir de aquí...» Antes de que pudiera terminar, la nave comenzó a temblar, y un fuerte ruido, como una explosión interna, sacudió la estructura. La bestia que antes era Mateo había alcanzado el núcleo de energía de la nave, el corazón de todos los sistemas, y lo estaba destruyendo a propósito, corrompiéndolo todo con su rabia desenfrenada. Raúl corrió hacia el panel de control y con las manos temblorosas intentó activar el sistema de propulsión para escapar de la órbita de la Tierra antes de que fuera demasiado tarde. Pero en ese momento, la nave emitió un extraño zumbido y las luces parpadearon. Todo lo que habían intentado hacer parecía ser inútil. «Estamos atrapados», dijo Raúl, su voz amarga y resignada. «No hay salida. El planeta está perdido, no solo por los lobisomens, sino por lo que hemos hecho». Ana se acercó a él, colocando una mano en su hombro, sin decir una palabra. Los dos sabían que la única manera de acabar con el horror que se había desatado en la Tierra era a través de la detonación nuclear, pero la bomba estaba fuera de su alcance, y la nave se desintegraba lentamente debido a los ataques de Mateo. En un último intento por recuperar el control, Raúl miró a Ana. «Hay una última opción. Si conseguimos que la nave escape, podemos activarla manualmente. Hay una opción de emergencia». Ana lo miró con desesperación. «¿Qué estás sugiriendo?». Raúl respiró hondo. «Que subamos a la cápsula de escape y detonen la bomba manualmente desde el exterior. Si conseguimos hacerlo a tiempo, podemos destruirlos a todos y salvar lo que queda del planeta. Pero el costo sería enorme. La explosión de la bomba nuclear destruiría la nave, y ellos también quedarían atrapados en el vacío del espacio. La Tierra estaría perdida, pero al menos los lobisomens no podrían seguir infectando a la humanidad». Ana dudó, mirando la pantalla que mostraba la creciente ola de criaturas aproximándose a la nave. Los lobisomens, aún en la Tierra, seguirían acechando, y el terror de su existencia seguiría creciendo. «Es nuestra única opción, pero tenemos que ser rápidos». Raúl asintió. «Si no actuamos ahora, el ciclo de destrucción nunca terminará. Vamos a hacerlo». Con las fuerzas casi agotadas,
Los 3 sobrevivientes se dirigieron a la cápsula de escape. Mateo, completamente transformado, apareció en el corredor, gruñendo y mostrando sus colmillos afilados. Pero Raúl, Ana y Mateo sabían lo que debían hacer. La nave estaba a punto de explotar, y la única forma de detener la plaga era el sacrificio final. Mientras se dirigían a la cápsula, Ana miró a Raúl y susurró: «Lo haremos, pero no habrá regreso». Raúl la miró, sus ojos llenos de determinación. «No hay regreso, Ana. Pero si esto es lo que debe pasar para acabar con ellos, lo haremos». Con un último suspiro, la cápsula de escape se despegó de la nave. La explosión nuclear, desencadenada por la acción final de los sobrevivientes, iluminó la oscuridad del espacio y la atmósfera de la Tierra. En el último momento, la nave se desintegró, diseminando fragmentos de metal y chispas brillantes por el vacío. La onda expansiva de la detonación se extendió a través del espacio, su resplandor visible desde la superficie de un planeta moribundo. Fue un último esfuerzo, un sacrificio extremo que no solo destruyó a los lobisomens, sino que arrasó con toda posibilidad de supervivencia humana. A bordo de la cápsula de escape, Raúl, Ana y el ser transformado, una sombra de lo que alguna vez fue Mateo, miraron en silencio el espectáculo que los rodeaba. La explosión fue tan poderosa que la cápsula se sacudió violentamente, aunque el sistema de seguridad logró mantenerlos dentro de ella. Raúl había tenido razón al asegurar que no habría regreso. La nave, la última esperanza de los astronautas, se redujo a escombros flotantes, y con ella, todo lo que alguna vez fue la humanidad. La cápsula giraba en un espacio frío y desolado, alejándose rápidamente de la Tierra. La gravedad del planeta ya no afectaba su trayectoria, y la atmósfera se estaba disipando lentamente, llevándose consigo las últimas huellas de lo que alguna vez fue el hogar de los seres humanos. La Tierra ya no era más que un punto insignificante en el cosmos, destruida por los propios errores de aquellos que intentaron salvarla. El interior de la cápsula era sombrío. La luz tenue provenía de los sistemas de emergencia. Ana y Raúl estaban sentados en silencio, observando la pantalla que mostraba las últimas imágenes de la Tierra antes de desaparecer en la explosión. Mateo, la sombra de lo que había sido, se mantenía inmóvil. La mutación que lo había consumido ahora un alma perdida en un cuerpo infernal. «¿Lo logramos?», murmuró Ana, su voz quebrada, los ojos llenos de una tristeza profunda. No podía entender si lo que habían hecho había sido realmente una victoria o si solo habían acelerado el inevitable fin. Raúl se pasó la mano por la cara, sintiendo el peso de la tragedia. «No sé, Ana, no sé si alguna vez lo sabremos. Lo que sí sé es que la Tierra ya no tiene más oportunidades. Hemos destruido lo que quedaba, y nosotros». Su voz se apagó, sin poder decir las palabras que realmente sentía. El silencio se instaló nuevamente entre ellos, y la cápsula continuó su viaje a través del vacío, alejándose cada vez más de la ruina que una vez fue su hogar. No había forma de saber hacia dónde se dirigían. Ni siquiera quedaba esperanza de encontrar una nueva civilización. Las probabilidades de que sobrevivieran en el espacio eran mínimas. La energía de la cápsula no duraría para siempre, y los suministros eran limitados. «¿Y si hay otros?», preguntó Ana con una ligera chispa de esperanza. «¿Y si en algún otro rincón del universo hay alguna forma de vida que pueda ayudarnos?». Raúl la miró fijamente, sin responder de inmediato. La idea de encontrar una nueva esperanza parecía cada vez más lejana. La humanidad había caído, consumida por sus propios errores, y lo que quedaba de su legado era una cápsula flotante, con 3 sobrevivientes de una plaga que había destruido todo. Los lobisomens, nacidos de la corrupción de la tecnología y la genética, ya no existían, pero su legado de horror seguiría vivo en la memoria de los pocos que quedaban. «Tal vez, en algún lugar, haya algo más», dijo finalmente Raúl, su voz temblorosa. «Pero ¿quién somos ahora? ¿Qué nos queda después de todo esto?». Las estrellas brillaban como pequeñas luces lejanas en la vastedad del espacio, pero la oscuridad que los rodeaba era absoluta. La cápsula flotaba, llevando consigo los restos de una humanidad perdida. Mientras tanto, los 3 sobrevivientes enfrentaban lo que quedaba de su vida.
una existencia sin rumbo, sin hogar, y marcada por el peso de un destino oscuro e irreversible. En 1970, el corazón del espacio, la nave que había sido su último refugio, ya no existía. La Tierra había dejado de ser un planeta. La humanidad había desaparecido. Solo quedaba la cápsula, con 3 almas que se enfrentaban a una eternidad incierta, atrapadas en un viaje sin retorno. Pero incluso en la inmensidad del vacío, un último pensamiento atravesó la mente de Raúl. La humanidad había sido su propio verdugo, pero quizás en algún rincón distante del universo, el ciclo de destrucción pudiera ser detenido, si tan solo tuvieran la oportunidad de reconstruir lo que una vez fueron. El reloj de la cápsula continuó su conteo, los minutos pasando como horas. El destino de aquellos que quedaban sellado en un futuro incierto, donde ni la oscuridad ni la desesperanza podían borrar el recuerdo de lo que había sido la humanidad.